Listo, bienvenidos a su segunda clase online. Vamos a hablar respecto a lo que es la educación, el trabajo social como educador y la educación social. Además, hablaremos de la acción educativa. Recordemos que la educación, etimológicamente, viene del término del latín educere, que significa sacar y extraer. También significa formar e instruir. En un sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente. La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida, haciendo mención con antelación de la educación formal, la educación no formal y la educación informal que recibimos a lo largo de nuestra vida, a lo largo del desarrollo de nuestra vida académica a lo mejor, o de nuestra vida social. Vamos a cambiarle de la socialización a la educación. Miren, es imposible casi imposible, que nosotros desarrollemos una educación sin socializar. ¿Por qué? Porque mencionábamos la clase pasada que el ser humano es sociable. Por lo tanto, aprendemos a partir de que nosotros socializamos con otras personas, aprendemos de otras personas, de sus culturas, de sus formas de pensar, de sus costumbres, de sus hábitos, etc. De la misma manera, en la escuela o en la educación formal, nosotros aprendemos distintos conocimientos que se nos están brindando. En cuanto a la socialización, es un proceso o se refieren a unos procesos mediante estos se llegan a aprender a participar eficazmente de los grupos sociales. El individuo se ha socializado cuando internaliza, interpreta y hace suyo el mundo significativo del otro. Es decir, nosotros aprendemos de los demás y cuando alguien nos está enseñando algo y lo entendemos, hace referencia a que ese aprendizaje es significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque aprendimos y reconocemos lo que esta persona nos quiere enseñar. Bueno, la socialización primaria es la que nos convierte en miembros de una sociedad en particular. La socialización primaria se referencia a aquella que tenemos en primer punto, que es nuestra familia. Aprendemos y socializamos de nuestra familia. Y la socialización secundaria es la que nos conectará con las realidades. Todo aquello que aprendimos en el hogar lo vamos a llevar a la práctica en un contexto social externo a la familia. ¿Está entendido hasta aquí? Sí, maestra. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, pidan la palabra. Por sociedad, chicos, entendemos a una agrupación de individuos que se rigen por normativas comunes y formas de comunicación y cooperación, a menudo denominadas como culturas. Aquí en Chilpancingo tenemos unas normativas comunes o una cultura común que nos distingue como chilpancingueños, y algunas personas que vienen de otros lados pueden hacer referencia a estas costumbres o culturas que nosotros poseemos y por lo tanto se aprende de ellos. La educación como proceso social. De manera general, se entiende que la educación es un proceso social mediante el cual se desarrollan facultades. Un individuo es estimulado por su medio ambiente para adquirir nuevos conocimientos y es a través de fases o secuencias que los hábitos, costumbres y valores son afirmados y o modificados. ¿Se les hace conocida la cita? ¿El apellido? ¿No? Bueno,
La educación, recordemos que se torna social y es una facultad que todo ser humano, y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 fragmento, expone que todos nosotros o todas las personas tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y por lo tanto, promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Les pregunto, ¿ustedes tenían conocimiento de esta Declaración Universal? Hola, No, maestra. ¿no? Muy bien, es importante que nosotros lo conozcamos porque somos trabajadores sociales y saben que además de esto, este, esto lo hace referencia la UNESCO en el 1991. Antes de pasar a otro punto, me gustaría hacer mención sobre la educación social. La educación social promueve el desarrollo y la calidad de vida de un individuo o de un grupo. Es importante mencionarles, por favor, que nosotros como trabajadores sociales estamos basados en la práctica y en una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, según la FITS en el 2014. Es por eso que nosotros como trabajadores sociales necesitamos conocer todos los fundamentos que destaquen y promuevan los derechos de desarrollo y bienestar de la sociedad. Por eso es importante que ustedes recuerden, por favor, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, por favor, que todos nosotros, todas las personas, tenemos derecho a la educación, porque nos va a ayudar a tener un pleno desarrollo o a ejercer o brindarle a nuestros usuarios un pleno desarrollo de su personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a que tengan conocimiento de libertades fundamentales, no de libertinaje. Es importante también porque este fragmento, el instruir a nuestros usuarios, les ayudará o nos ayudará a favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, que también promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. ¿Queda entendida esta parte? Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra. Los trabajadores sociales como educadores. ¿Qué significa educador? Bueno, para empezar, educador es una persona responsable de la educación de otros, ya sea por los vínculos naturales que mantiene con ellos, como son los padres. Recordemos la socialización primaria. Es aquí donde nosotros adquirimos conocimientos de manera primaria y de manera de vínculos naturales que son nuestros padres, que ellos son los que nos enseñan, ¿verdad? O aprendemos de lo que ellos hacen. O también por la función que desempeñan nuestros maestros y profesores. Tenemos dos tipos de educadores, nuestra familia o nuestros maestros y profesores. El educador influye, como dice Guardani, primero por lo que es, luego por lo que hace y por último por lo que dice. Su trabajo central siempre será la enseñanza y también requiere de una formación específica. O sea, aquel que va a enseñar necesita facultarse de conocimientos que le ayude a influir a las demás personas por lo que está haciendo, por lo que es y por lo que dice. Necesitamos tener fundamento de lo que compartimos.
es preciso que les comparto también las citas de donde extraigo los conocimientos. Muy bien. Hace un momento hablábamos del educador social. Miren, de acuerdo al libro de Sara Zamora, Fundamentos de Trabajo Social, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron transformaciones importantes en la educación, porque hubo una incorporación de la educación no formal que se adoptó en el trabajo social comunitario. Basándonos en el español, Jaume Sarramona en el 2000 nos hace referencia que hay 3 tipos de educación a partir de esta transformación importante en la educación. Hace rato les mencionaba la educación formal, no formal y la educación informal y cómo es que estas influyen o se adoptan en el trabajo social comunitario. Una específicamente la marco en color morado, que es la educación no formal, que es donde el trabajador social, con herramientas del educador social, realiza intervenciones propias de educación para el desarrollo de estas comunidades. Bueno, entendemos que la educación formal se inserta en el sistema educativo oficial o formal. Explícitamente conlleva al logro de titulaciones o certificaciones académicas. Aparte de esto, es sistemática, intencional y estructurada y conlleva al logro de titulaciones o certificaciones académicas reguladas, como lo mencioné hace un momento. Además de esta, comprenden los niveles de educación desde el preescolar, básica, media y superior. La educación no formal es aquella que no es oficial, es decir, que no otorga acreditaciones académicas, pero en la que se da capacitación en diferentes áreas prácticas y que se dirige principalmente hacia los adultos. Aunque cuenta con una estructura organizada, no tiene una regulación legal estricta. Ejemplo de ellas son los aprendizajes de arte, salud, formación laboral, etc. Si se dan cuenta, la educación no formal es aquella que ustedes de manera implícita practican cuando van a dar un tema en sus prácticas de laboratorio, ya sea en comunidad o de grupos, ya sea en una institución educativa, ya sea, por ejemplo, Alejandra, cuando diste tus temas en el SEMA, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también Fátima cuando dio sus pláticas a los niños con su equipo en el Hospital General, en Sigamos Aprendiendo. ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, sí, maestra. Sí, maestra. no es oficial, no otorgan acreditaciones académicas, pero dieron capacitaciones en diferentes áreas prácticas dirigidas a distintas personas. En cuanto a la educación formal, va dirigida específicamente a adultos, pero también puede ser dirigida a niños, puede ser dirigida a mujeres, a adolescentes, etcétera, siempre y cuando tenga una estructura organizada de lo que se quiere enseñar. Específicamente, les menciono nuevamente, no es oficial y no otorga acreditaciones académicas. Es aquella que ustedes practican y realizan para aprender y para enseñar a las demás personas. ¿Queda entendido? Sí, maestra. Muy bien. Sí. La educación informal es aquella en la que no tiene una intencionalidad educativa explícita y cuya organización y sistematización es muy baja o es muy nula. Es decir, son todas las influencias que educan de forma social, como lo que se aprende en la comunidad o a través de la socialización y la vida cotidiana. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido por experimentación social? Aquellas cosas que nos dijeron nuestros padres, no hagas esto porque te va a pasar esto.
¿Y qué hacemos? A lo mejor no hicimos caso y ¿qué pasa? Nos va mal, ¿sí o no? En algunas ocasiones. Entonces, es de esta manera que nosotros aprendemos, podríamos llamarlo un tanto empírica, a través de la experiencia, a través de nuestra vivencia social con otras personas, es también donde aprendemos. Muchas veces aprendemos también de lo que nos comentan las demás personas, no sé ustedes, a veces una persona adulta te comparte un consejo y de manera racional te pones a pensar qué pasaría si tú le hicieras caso, sí o no. No sé ustedes, pero yo sí también trato de meditar los consejos que me dan en muchas ocasiones para mejorar a lo mejor mi estilo de vida, a lo mejor mis hábitos alimenticios, a lo mejor en la economía, a lo mejor en la higiene del hogar, a lo mejor en la educación de mi hijo, etcétera. Es esta la educación formal, la que recibimos a partir de la socialización, ¿sí? En nuestra vida cotidiana y no tiene, les pongo aquí, no tiene una intencionalidad educativa explícita, es decir, nosotros no la recibimos específicamente para que nos formen educativamente, simplemente la recibes y en un contexto profesional se da la conceptualización de que esto significa educación informal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, ¿Seguro? maestra. Nada más Fátima y Ale. La van a ver los demás. A ver, Violeta. Tampoco, no. No, maestra. No, no hay dudas. Dudas. ¿Tienen dudas? Bueno, respecto a la educación no formal, siguiendo a un autor, a unos autores, a un autor Escalera y Acuña en el 2009, dice que son sus funciones principalmente compensar a los grupos de población que no han tenido acceso a los beneficios del sistema escolar. Les mencionaba que la educación no formal es aquella que practica el educador social, ¿sí? Recordemos previamente que les había mencionado que el educador social también es un profesional, pero aquí en México todavía no está reconocido, más bien no hay una formalización profesional. Pero en Europa ya está iniciando lo que es el traslado de los conocimientos a diversos países y latinoamericanos. Somos los primeros que estamos tomando parte de. Me gustaría también que pudieran conocer más acerca de lo que es la educación social. Permítanme un segundo. Te agradezco tú. Espérate, no usas cochino. Te agradezco tú. La educación social promueve el desarrollo y la calidad de vida de un individuo o grupo, ampliando sus perspectivas culturales y abriendo un panorama de participación social en un contexto donde la educación no formal logra sus objetivos. Hace un momento les mencionaba que ustedes o nosotros, como trabajadores sociales, realizamos estas distintas funciones que tenemos la intención de capacitar en diferentes áreas prácticas dirigidas a distintas personas, ya sean niños, adultos, mujeres en situación de desempleo, etcétera. Entonces, los temas que estamos viendo son el trabajo social como educador y la acción educativa. Nosotros como trabajadores sociales en una institución educativa realizamos distintas funciones a las que realizamos en comunidad. ¿Por qué? Porque en una institución educativa nosotros vamos a regirnos por normas, ¿sí? En cuanto a la educación
no formal, nosotros vamos a buscar de manera sistematizada, bajo una norma metodológica, conocer el diagnóstico de un contexto y a partir de ahí intervenir, ¿sí? De manera liberada, pero estructurada. Y en una institución formal o en una institución educativa no podemos realizar eso, ¿sí? Porque tenemos normas por las cuales nos vamos a regir. ¿Hasta ahorita queda entendido esta parte de la educación no formal y la educación social? Sí, maestra. Muy bien. Aquí les comparto unas de las funciones, ya lo había mencionado, de la educación no formal siguiendo Escalera y Acuña. Es compensar a los grupos de población que no han tenido acceso a los beneficios del sistema escolar, compensar las diferencias sociales y económicas, capacitando a los grupos menos favorecidos para que puedan desempeñar un trabajo económicamente productivo. Y por último, incorporar a los grupos marginados para que puedan participar efectivamente en la toma de decisiones que afectan su vida personal y comunitaria. La educación de los que otorga o que realiza el trabajador social, en la educación, no es propiamente dentro de una institución educativa, eso quiero que quede muy claro, sino que lo que ustedes hacen o hacemos en comunidades, en grupos y de manera individual, externa a una institución, también es educación, pero se le denomina educación no formal, porque ustedes están enseñándole a las demás personas de acuerdo a distintas áreas, diferentes capacitaciones. Por favor, reflexione todas esas prácticas que ustedes han realizado en campo. Por favor, piensen en alguna de ellas y me lo van a dejar en un comentario, por favor, ya sea de WhatsApp. Sí, de WhatsApp, por favor. Me van a reflexionar una práctica no formal que ustedes han realizado en sus intervenciones a través de su desarrollo académico. Es decir, ustedes van a identificar estas funciones o parte de estas funciones de las que ya mencioné en cuanto a la educación no formal que ustedes ya practicaron en trabajo social. Déjenme decirles que nos quedan 10 minutos y vamos a terminar de la siguiente manera. De la educación no formal a la educación formal en trabajo social. La educación social promueve el desarrollo y la calidad de vida de un individuo o grupo, ampliando sus perspectivas culturales y abriendo un panorama de participación social en un contexto donde la educación no formal logra sus objetivos. Creo que ya lo repetí. Bueno, en cuanto a la acción educativa, hace inmersión de la educación formal, realizando funciones y acciones que promueven la educación explícita en un contexto institucional educativo. Hablamos ya de un proceso de formación estructurada e intencional, por lo tanto está insertada al sistema educativo oficial. Esta parte la vamos a ver en la próxima sesión. Por ahora hasta aquí vamos a dejarla, chicas. Necesito que me envíen, por favor, por WhatsApp, aquella práctica no formal que ustedes ya realizaron en el desarrollo académico profesional. ¿Queda entendida esta parte? Tenemos 8 minutos para disipar dudas de lo que les acabo de pedir, independientemente de la tarea. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mí a saber que ustedes comprendieron respecto a la educación no formal, que es la educación que nosotros ejercemos en trabajo social. ¿Tienen alguna duda? Maestra, ¿es como experiencia de las prácticas que ya hemos realizado? Sí, por ejemplo, el que realizaste en el SEMA, que le diste unas pláticas a las chicas que ahí andabas toda nerviosa buscando un tema de su interés.
para que ellas pudieran aprender algo, ¿sí? De acuerdo, maestra, gracias. ¿Sí? Ok, es basado en su experiencia, propiamente de su experiencia académica. Aquella vez que fueron, por ejemplo, a la técnica 185 a impartir un tema, no sé, propiamente, Sí, está bien, sí. propiamente de educación no formal, es aquella que no da una acreditación académica. Sin embargo, va a dejarle un conocimiento respecto a un tema. Puede ser cuando fueron a darles unas pláticas a unas señoras en una comunidad, a un grupo vulnerable, etc. Es propiamente de su experiencia, por favor, como estudiantes. ¿Queda entendido? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, entendido. Sí, maestra, una duda. ¿Será en mensaje privado o en el grupo? En el grupo, para que sus demás compañeros que no estuvieron conectados puedan comprender esta parte. En el grupo en el que Gracias. estamos de la materia. Sí, ¿Sale? sí, ¿Ya maestra. entendió? Bueno, Sí, maestra, gracias. finalizamos. Por favor, si sus compañeros que no se conectaron tienen alguna duda, oiga, ¿de qué se trató, maestra? ¿O de qué es esta actividad? Y alguien apoya a su compañero orientándole de qué se trata esta actividad, recuerden que tomo en cuenta su participación, ¿sí? Su Sí, participación maestra. individual. Entonces, aparte de que su mensaje me va a ayudar a capturar sus nombres, ahorita ya le tomé capturar sus nombres de quienes se conectaron, va a ser también una participación individual. O sea, puedes tener participaciones individuales siempre y cuando respondas lo que se te está pidiendo y que estuviste conectada, que estuviste pendiente. Y si tus compañeros que no pudieron conectarse también tienen dudas y tú les ayudas a resolver esa duda de qué se trata esta dinámica, esta actividad, también te va a contar como participación individual. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.